vemos que en este versículo dice, Hechos 14 les dije, 14:22, ¿verdad? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Alguien que diga que es una tribulación? Un problema. ¿Sí? Una tribulación es un problema. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través de muchos, si tribulaciones significa problemas, dice, es necesario que a través de muchos problemas entremos en el reino de Dios. ¿Qué tienen que ver los problemas con que nosotros entremos en el reino de Dios? ¿Alguien me quiere decir qué cree que tiene que ver los problemas con que nosotros entremos en el reino de Dios? Vamos a suponer no vamos a suponer el reino de Dios, el cielo, la presencia de Dios, el paraíso. Vamos a hablar en palabras que a lo mejor entendamos un poquito más. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver los problemas con que nosotros entremos al cielo? Alguien que me diga que se imagina que tiene que ver los problemas con que nosotros entremos al cielo. Bueno, porque si vas en el malo, no vas a hacer Es buena, es lo que él cree, ¿verdad? Que a veces somos conformistas, ¿verdad? Pero lo que quiere decir la palabra dice, es necesario que a través de muchos problemas entremos en el reino de Dios, entremos en el cielo. A veces, si no pasamos problemas, si no pasamos tribulaciones, nos quedamos en un estado de conformidad. Hay una historia en la Biblia que se encuentra allí en Marcos, le pido que me acompañe. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Sí lo tienen? Vamos a esperar a que todos lo tengan, ¿no? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿sí? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran ¿qué? Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Sabe lo que significa anegar? Significa que ya se estaba hundiendo, ya se estaba hundiendo la barca. Dice, y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes qué? Cuidado, que perecemos. Y levantándose, respondió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta historia es un pasaje muy bonito en la palabra, man, y ayer lo estaba leyendo yo en la noche, y esta historia cuenta de que Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a cruzar del otro lado, vamos a ir del otro lado del río, man, del Jordán, vamos a predicar. Entonces dice que Jesús sube a la barca, y subiendo a la barca, dice que mientras cruzaban, se levantó un gran viento, se empezó a levantar una tempestad, ¿sí? Se empezó a levantar una tempestad y dice que las olas caían dentro de la barca. ¿Sí se imagina, si ha visto alguna película donde, a lo mejor donde va una barca y las olas están muy fuertes que casi la hunden? ¿Sí ha visto? Imagínese, Jesús iban en una barca, ¿no? Las barcas en aquel tiempo no son como los barcos de ahora. Ahora los barcos son barcos grandes, ¿verdad?
no cualquier ola lo va a hundir. Pero en aquel tiempo no eran este tipo de barcos que hay ahora, eran barcos más sencillos. Entonces era un barco pequeño, eran barcas pequeñas. Entonces dice que Jesús iba en la barca, pero él iba haciendo algo que a muchos quizás nos gusta hacer. ¿Sabe qué es? Dormir. Dice que Jesús iba dormido en una parte de la barca. Y los discípulos estaban espantados porque ellos veían que se levantaban las olas y caían sobre la barca y casi hundían la barca. Entonces van con Jesús y dicen: Maestro, maestro, despierta, no tienes cuidado, nosotros casi nos hundimos. Entonces dice que Jesús se levanta y le dice al mar que se calme, le dice al mar: calla y enmudece. Entonces dice que esas olas, esa tempestad se calmó y se hizo una gran bonanza. ¿Qué tiene que ver esta enseñanza con lo que leíamos al principio, amén, de la palabra de Dios? Jesús, ¿ustedes creen que Él no se había dado cuenta que había una tempestad? Díganme la verdad. Jesús siendo Dios, sí sabemos, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús siendo Dios, Él no se había dado cuenta que había una tempestad, a pesar de que Él iba dormido? ¿Sí? Jesús sabía que había una tempestad. Jesús sabía que había olas que casi hundían la barca. Amén. Pero ¿saben qué estaba esperando Jesús? ¿Ustedes creen que si los discípulos o la gente que iba en la barca no hubieran sentido, hubieran dicho: no pasa nada con estas olas, con esta tempestad, hubieran despertado a Jesús? Si hubieran dicho: no pasa nada, es un simple viento, no nos va a pasar nada, ¿hubieran despertado a Jesús? No lo hubieran despertado. ¿Por qué? Porque no hubiera habido necesidad de clamarle a Jesús, de decir: Jesús, ayúdanos. Pero hubo la necesidad, hubo un problema que provocó que los discípulos se dieran cuenta de que ellos no podían solos con esa tempestad. Ellos se dieron cuenta de que no podían solos, no podían calmar, no podían enfrentar esa tempestad solos. Tuvieron que despertar ¿a quién? A Jesús. Yo leí este versículo y Dios hablaba a mi vida y Él me hacía entender y me decía: si los discípulos no se hubieran sentido en problemas, ellos no hubieran despertado a Jesús, no hubieran clamado a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quizás se hubieran sentido: no pasa nada, no hay necesidad de clamar, no hay necesidad de hablar con Dios, no hay necesidad de pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque no es una tempestad grande. Pero como fue una tempestad grande, ellos sintieron la necesidad de despertar al Maestro, de decir: Señor, ayúdanos, Señor, no tienes cuidado de nosotros, Señor, mira, nos hundimos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Hay ocasiones donde Jesús sabe que nosotros vamos a pasar algún problema. Amén. Donde Jesús sabe que nosotros vamos a pasar una circunstancia difícil en nuestra vida, una tempestad, donde quizás vamos a sentir que nuestra barca o donde estamos nosotros se va a estar hundiendo. Vamos a sentir quizás que nos hundimos, que quizás no pasamos al siguiente día. Y Jesús no quiere que pasemos eso. No es la voluntad de Dios que nosotros atravesemos problema tras problema tras problema. No es su voluntad, pero ¿sabe qué? Dios lo permite. ¿No era la voluntad de Dios que se hundiera la barca, o sí? ¿Usted cree que la voluntad de Dios era que se hundiera esa barca en la que iban, con toda la gente adentro? Piénselo. En esa barca iba Jesús, iban sus discípulos, iba más gente, y se levanta una gran tempestad. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios, que Dios quería, que Dios anhelaba que esa barca se hundiera? No, Dios no quería que esa barca se hundiera. Dios no quería ni siquiera quizás que se levantara esa tempestad. Pero Dios permitió
que se levantara esa tempestad, porque a veces, si no tenemos problemas en nuestra vida, se nos olvida hablar con Dios, se nos olvida pedirle a Dios, se nos olvida decirle a Dios: Señor, te necesito, Señor, sabes que no puedo solo. No era la voluntad de Dios que esa barca se hundiera, no era la voluntad de Dios que se levantara la gran tempestad que se levantó ese día, pero Dios permitió que esa tempestad se levantara. Dios permitió que esas olas se levantaran y empezaran a ahogar la barca, para que los discípulos se dieran cuenta de que no podían solos, de que tenían la necesidad de hablar y de pedirle ayuda. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién le pidieron ayuda en ese momento? A Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos cuando van y le dicen: Señor, vamos a darle lectura, ¿qué es lo que le dicen? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué hicieron en ese momento? Clamaron, hablaron, le dijeron a Dios: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que casi nos hundimos? ¿Usted cree que Jesús no tenía cuidado de ellos? ¿De los discípulos? Diga la verdad. Dios tenía cuidado de los discípulos. O sea, Dios tenía cuidado de ellos. Pero Dios permitió que esa tempestad se levantara para que ellos se dieran cuenta de que no podían cruzar o andar en la vida solos. A veces Dios permite en nosotros que se levanten tempestades, que se levanten olas, que a veces sintamos que nosotros nos hundimos. ¿Alguna vez ha sentido usted así? ¿Que se hunde? ¿Alguna vez ha sentido usted problemas en su vida que lo hacen que se siente ya casi hundido? O que quizás hacemos esa pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: Dios, ¿no tienes cuidado de mi vida? Señor, ¿por qué está pasando esto? Si alguien de ustedes le ha hecho alguna vez esa pregunta a Dios, ¿o no? A decir: no, a mí nunca me ha pasado nada, yo me la vivo bien feliz, bien contento. ¿Alguna vez nosotros, cualquiera de nosotros, le hemos hecho esa pregunta a Dios: Señor, ¿qué no tienes cuidado de mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto? A veces Dios no quiere que nosotros pasemos problema tras problema, circunstancias difíciles y problemas y adversidades en nuestra vida. Pero ¿sabes a veces por qué Dios lo permite? Para ver si nosotros somos como los discípulos, que reconocemos que no podemos caminar solos, que necesitamos del Maestro en nuestras vidas. Si tú has dicho alguna vez o has sentido: bueno, yo estoy pasando problema y luego siento que salgo de ese problema y ya tengo otro problema y apenas estoy saliendo de ese problema cuando ya se me vino otro problema. ¿Sí has sentido alguna vez eso? ¿Sí o no? Decía un predicador, amén, que solo hay tres tipos de personas. ¿Sabe cuáles son esos tipos de personas? La primera son las que están en problemas. Las segundas son las que acaban de salir de un problema. Y las terceras, las que están por entrar en un problema. O sea, siempre vamos nosotros a tener dificultades en nuestra vida. Amén. ¿Y para qué son las dificultades? ¿Para qué son los problemas? ¿Tú para qué crees que son los problemas? Las luchas, las pruebas. En general. Pues, son situaciones en las que Dios prueba nuestra fe. ¿Tú para qué crees que son los problemas que pasamos? Para aprender algo bueno de esos problemas. Para aprender algo bueno. ¿Alguien más que me diga para qué cree que pasamos problemas? Nada más porque sí, porque me los busqué y ya.
acercarse a Dios. Para acercarse a Dios. A veces que Dios permite, hay muchas cosas por las que Dios permite que pasemos problemas o luchas o dificultades en nuestra vida, ¿no? Pero siempre que pasamos una lucha, una dificultad en nuestra vida, Dios quiere enseñarnos algo. Y Dios quiere que seamos como los discípulos, en ese día. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron la tempestad que se levantó? Corrieron, ¿hacia quién? Hacia Jesús. Y Dios quiere ver si tú y yo somos como los discípulos. Si tenemos la capacidad de rendir nuestra vida a Dios y ir hacia Jesús, o decir, no, ahorita se calma el problema, yo puedo solo, ahorita a ver qué pasa, pero no hay necesidad de hablar con Dios. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ir con Dios y decirle, Señor, tengo este problema, Señor, estoy pasando esto, ayúdame, Señor, no puedo solo. Por eso es que a veces pasamos un problema y como que vamos saliendo y apenas se viene otro problema. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ir con Dios y decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito que me ayudes, necesito salir de este problema, necesito que hagas algo en esta situación. Pero si no corremos a Dios y esperamos a ver qué sucede, a ver qué pasa, van a seguir viniendo problemas y Dios va a seguir diciendo, te voy a mandar este problema, o voy a permitir que este problema esté en tu vida para ver si así te acercas a mí. ¿Usted quiere acercarse a Dios a través de los problemas o por las cosas buenas que Dios le da? Hay gente, yo me acuerdo que hay veces que Dios nos da muchas bendiciones, que Dios nos bendice, que Dios hace cosas grandes en nuestra vida, y quizás se nos olvida agradecerle a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios permite que si no nos acercamos a buscarle, a agradecerle por lo que Él hace bueno en nuestra vida, por las bendiciones que Él nos da, Dios permite que vengan problemas para que así lo busquemos, para que así digamos, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí. Hay veces que Dios puede hacer algo en tu vida, darte algo que tú estabas esperando, algo que le estabas pidiendo, y quizás se te olvida darle gracias a Dios. Y sabes que Dios dice, ok, si no te acercas por lo bueno o por las bendiciones que yo te doy a buscarme, voy a hacer que te acerques por los problemas, por la necesidad que vas a tener de ayuda. ¿De qué manera tú quieres que Dios, o de qué manera tú quieres acercarte a Dios? ¿Por las cosas buenas que pueda Dios darte para que le agradezcas, o por las cosas, o por los problemas y las cosas malas que puedan pasarte, que te forcen y te orillen a decirle a Dios, Señor, ayúdame? Quizás a lo mejor puedes que estés pasando algún problema y tú digas, bueno, necesito que alguien me ayude, necesito salir de este problema, ya no puedo más con esta situación. ¿Alguno de ustedes se siente así en este momento? No lo digan, sino solamente piensen. Diga, a lo mejor yo me siento así, a lo mejor yo siento que tengo un problema y que ya tengo tiempo y no puedo salir de ese problema. Es porque Dios estaba esperando, Dios está esperando que tú reconozcas que no puedes solo con los problemas que se te presentan en la vida. Por eso dice la palabra de Dios cuando leíamos al principio, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. ¿Y qué dijimos que significaban tribulaciones? Problemas. A través de muchos problemas entremos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Quizás a veces nos vamos a acercar a través de ¿qué? De muchos problemas.
Dios está esperando que nosotros reconozcamos que no podemos caminar solos, amén. Quizás tenemos a lo mejor algún trayecto que queremos, yo quiero hacer esto, así como Jesús decía, bueno, yo quiero que crucemos de este lado del río al otro lado del río, y tenía un plan trazado, pero en medio de ese plan se levantó una tempestad. A lo mejor nosotros también tenemos un plan trazado, yo quiero hacer esto, o yo anhelo hacer aquello, pero a lo mejor en ese trayecto puede que se levante en nuestra vida un problema, una tribulación, ¿sí? Y es necesario que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos, Señor, te necesito en todas las áreas de mi vida, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida necesitamos a Dios. En todas las áreas donde lo queramos ver, necesitamos a Dios. Un joven necesita a Dios, un adulto necesita a Dios, un niño también necesita a Dios. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de Dios. Quizás a lo mejor algunos dicen, bueno, yo ahorita no estoy pasando nada, y si me pasa algo, pues aguanto lo que me pase. Pero ¿hasta dónde quieres llegar? Dios quiere que tú rindas tu vida a Dios y que tú digas, Señor, yo no puedo solo. Señor, yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar por mis propias fuerzas. Yo no puedo avanzar. Señor, yo siento que me estoy hundiendo. Señor, yo siento que me estoy ahogando en estos problemas. ¿Sí? Vamos a darle lectura a otro versículo. Dice en 2 de Corintios 4:17. ¿Sí lo tienen? Está casi al último, ¿Sí lo tiene? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero esta leve tribulación momentánea, ¿sí? ¿Qué dijimos que significaba tribulación? Problemas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero esta leve tribulación, ¿qué dice enseguida de tribulación? Los que tienen ahí su palabra abierta. Momentánea, o sea, que la tribulación no es para toda la vida, sino solamente es que momentánea. O sea, los problemas que tenemos no vamos a tenerlos siempre, son momentáneos. Son para que nosotros aprendamos a reconocer que no podemos caminar solos, que no podemos avanzar solos, que necesitamos a Dios caminando con nosotros. ¿Tú tienes otra versión? ¿Le puedes dar lectura, por favor? ¿No has hallado la cita? El 17. 4:17. Pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Qué dice al principio? ¿Le puedes dar lectura otra vez, por favor? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros. Pues los sufrimientos, ¿qué dice? Ligeros. O sea, los problemas no son tan pesados cuando aprendemos a dejar ese problema y decirle a Dios, Señor, yo no puedo solo, tú hazte cargo. Señor, yo no puedo solo. Quizás tengo este problema
con mi papá, con mi mamá, tengo este problema en esta área de mi vida, tengo este problema en aquella cosa que está pasando, y yo no puedo solo, Señor. Pero si nosotros no podemos, o no sabemos, o quizás no queremos dejar ese problema en manos de Dios, vamos a andar cargando con ese problema y vamos a andar todo el día preocupados o toda la vida preocupados. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Sí sabe lo que significa la palabra seguridad? ¿Qué cree que significa la palabra seguridad? ¿O qué entiende cuando menciona la palabra seguridad? ¿Tú qué entiendes? Seguridad, bueno, esa es una... Pero me refiero a estar seguro, o la seguridad. Esa es una. ¿Alguien más? Puede estar tranquilo. Poder estar tranquilo. Un ejemplo. Yo tengo la seguridad de que puedo viajar y Dios va a guardar mi vida. Entonces, en el momento que yo haga un viaje, voy a estar ¿qué? ¿Qué dijiste tú que iba? Tranquilo, porque Dios está ¿qué? Guardando mi vida, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros tengamos nuestra seguridad, nuestra confianza puesta en Él. Que usted pueda, que tú y yo podamos estar tranquilos cuando algo se presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tenemos la seguridad o nuestra confianza puesta en Dios, cuando venga un problema, vamos a decir, no sé, pero Dios tiene cuidado de mi vida. Quizás estoy pasando esto, pero Dios tiene cuidado de mi vida. Quizás estoy pasando este problema, pero Dios tiene cuidado de mi vida. Dios quiere que nosotros, que tú y que yo, aprendamos a tener nuestra confianza puesta en Dios. ¿Tú crees que puedas poner tu confianza en Dios? Si tú pones tu confianza en una persona, quizás esa persona en algún momento de la vida te va a fallar, porque somos humanos y cometemos errores. Pero si tú pones tu confianza en Dios, Dios jamás te va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene cuidado de nuestra vida en todas las áreas. Dios siempre tiene cuidado de nuestra vida en todo momento, en todo instante. Si tú aprendes a poner tu confianza en Dios, dice la palabra de Dios en un versículo que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe lo que significa esto? Si tú amas a Dios y se presenta un problema en tu vida, ese problema te va a ser, de ese problema va a salir algo bueno, porque amas a Dios. Porque Dios no va a permitir que te pase algo malo. Si tú amas a Dios, cuando venga un problema a tu vida, Dios nunca va a permitir que ese problema te dañe. Sino que Dios va a hacer que ese problema te haga más fuerte. De ese problema puedas aprender algo. De ese problema tú digas, Dios lo permitió para que yo aprendiera esto. Dios permitió que yo pasara eso para que ya no vuelva a hacer esto. ¿Sí? En la vida hay muchas personas. Dicen que las personas necias son las personas que no aprenden ni de sus errores, ni de los errores que cometen las demás personas. ¿Sí sabías eso? Una persona que es una persona necia no aprende ni de sus propios errores, ni aprende de los errores que ve que cometen las demás personas. Una persona inteligente es la persona que aprende de sus propios errores.
Pero una persona sabia es la persona que aprende no solamente de sus errores, sino que aprende de los errores que cometen los demás. Si una persona sabia, ve que aquella persona, aquel amigo tomó una mala decisión y le fue mal, aprende y dice: yo no voy a hacer eso, porque eso produce algo malo, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros aprendamos que a veces Él va a permitir que en nuestra vida vengan pruebas, que en nuestra vida vengan tribulaciones, que en nuestra vida vengan problemas. Pero lo que Dios quiere es ver cómo vamos a manejar esos problemas que se presenten. ¿Cómo vas a manejar tú cuando se presente un problema en tu vida? Vas a decir: no, pues, a ver qué pasa. Voy a esperar a ver si alguien hace algo por mí. No. Dios quiere que tú digas: está pasando esto en mi vida, estoy pasando esta prueba, este momento difícil, pero voy a buscar de Dios. Voy a pedirle a Dios que me ayude, porque Él es el único que me puede ayudar. Voy a pedirle a Dios que Él cambie mi vida. Voy a pedirle a Dios que Él me ayude en esta área. Yo te pido que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Y te pido que inclines tu rostro, por favor, vamos a orar.